que ustedes ya dijeron a qué religión pertenecía. Pero nos interesa, porque nosotros no lo conocemos. Nosotros no conocemos su iglesia. Nos interesa, usted ya dijo, en la Biblia no aparece iglesia evangélica o iglesia católica, eso no aparece. Pero sí aparece que Cristo fundó una iglesia. Como Cristo fundó una iglesia, tenemos que saber si es la de ustedes o si es la de nosotros. Porque si es la de ustedes, estamos dispuestos a irnos con ustedes, porque nosotros no queremos estar en una iglesia que haya fundado un hombre. Queremos estar en una iglesia que haya fundado Jesucristo, pero que conste, con constancia, con partida de nacimiento. ¿Me captan? Usted va y dice, yo nací en tal parte, partida de nacimiento. Mi padre, mi madre, nací en tal lugar. ¿Y quién lo sella y quién lo firma? Alguien que tiene autoridad, pácata. No es que lo agarró usted mismo y dice, yo soy hijo del presidente de Estados Unidos. Y no, qué cuento. Así no. Que usted me muestre, me compruebe. Tenemos aquí las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras hay constancia de cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. Si bien es verdad que no dice iglesia católica, si bien es verdad que no dice iglesia evangélica, también es verdad que dice aquí, cuando Cristo funda esa iglesia, ¿a quién se la encargó? ¿Cómo es que es esa iglesia? ¿Cuál es la doctrina de esa iglesia? Y entonces podemos decir, aquí tengo la partida de nacimiento. Mi iglesia evangélica nació en tal fecha, la fundó Julano de tal. Esto es lo que primero a nosotros nos interesa. Antes de compartir, si no saben quién la fundó, dicen no la sé. Si saben quién la fundó, dicen quién la fundó, en qué fecha la fundó. Y entonces podemos nosotros seguir dialogando. Si no, simplemente dicen no sé. Y entonces yo le doy chance para que hagan otra pregunta. Pero lo primerito que todos queremos saber es si en la iglesia evangélica, y el mundo entero lo quiere saber, si la iglesia evangélica es la de Cristo. Y si es la de Cristo, partida de nacimiento, fundamentada en la Sagrada Escritura. Así de fácil. Clara, Luis tampoco me puede comprobar con la Biblia que la iglesia que Cristo fundó es la católica. Sí, señor, sí se lo puedo. No me lo puede comprobar. Y ahorita se lo voy a comprobar. Ahorita le voy a demostrar que lo que él está diciendo no es correcto. Se lo voy a comprobar. Él dice que lo va a comprobar. Ok, está bien. Entonces, aquí es donde vemos que verdaderamente la palabra católico, usted no puede encontrar la palabra católico en la Biblia. Pero sí podemos encontrar por qué se le llama católico, cuál es el sinónimo. Si usted mira por qué la iglesia es católica y por qué San Ignacio de Antioquía, como en Antioquía se llamó por primera vez cristianos a la iglesia de Cristo, también en Antioquía por primera vez se le llamó iglesia católica. ¿Y por qué se le llamó iglesia católica? Porque cuando Jesucristo mandó a esa iglesia a predicar, de allá Marcos 16:15, cuando Jesús mandó a esa iglesia a predicar, le dio como característica propia ser católica. La característica de la iglesia que Jesús le dio, y ustedes lo van a ver ahorita, es ser católica. ¿Saben lo que significa la palabra católica? Universal. Escuchen cómo Jesucristo quiere una iglesia católica, una iglesia universal, escuchen. Y les dijo, id por todo el mundo, universal, siga. y predicad el evangelio a toda criatura. Universal. La iglesia tiene una misión católica. Ir por todo el mundo, católica. Predicar el evangelio a toda criatura, universal, católica. Entonces Jesucristo pone una característica propia de la iglesia. Tiene que ser católica, universal. Que ellos no estén de acuerdo con la palabra católica, eso es el problema de ellos y se les respeta. Pero que sepan los evangélicos del mundo entero que cuando la iglesia se llama católica es porque su misión es una misión universal. Cristo le mandó esa misión
universal. Muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días. Bueno, según el momento que ustedes estén viendo este video. Bueno, miré este video y lo que me llamó mucho la atención, que el sacerdote Toro, creo que es su apellido, dice que la Iglesia Católica Apostólica Romana es desde el tiempo que Jesús le dijo a Pedro, que quiere decir piedra, que debajo del nombre de él nació la Iglesia Católica, que la Iglesia Protestante apenas va a cumplir 500 años. Pero eso es cuanto tú crees que Cristo vino a formar una institución. Hoy vamos a ver en este análisis si Cristo vino a formar una institución nueva o una religión nueva. Mi nombre es Pérez Veraún, del Ministerio de la Casa de Efraín, y como base vamos a leer Romanos 11.1. Vamos a leer Romanos 11.1 de la Reina Valera 1960. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Una vez más, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bueno, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, hacía una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo nos responde, da la respuesta que no, que Dios no ha desechado realmente a su pueblo. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino ya había sido sobrepasado. Esto lo obligó a promulgar su famoso decreto de tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran a la luz pública. Me refiero a una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos. De hecho, la cristiandad se veía casi en secreto o vivían también en secreto, ya que eran perseguidos, y para el Estado romano la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producían miedo, pues podían perder el control de sus súbditos. Por ello, el Estado romano reunía a grupos de cristianos y los dejaban ser devorados por leones. Y en presencia del público, de modo de entretener a su pueblo y asimismo provocar temor, y con ellos que el cristianismo se dispersara. Posterior a esto, Constantino cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre de todas las deidades, de todos sus ídolos, reemplazándolos con nombres cristianos. Por ejemplo, a Venus pasó a ser la Virgen María y Cupido le llamó Jesús. Así todos los ídolos adquirieron nombres cristianos, de modo que la gente le venerara. Así que la Iglesia Católica Apostólica Romana, así nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ahora que ya hay tanta información sobre el nacimiento de la Iglesia Católica en el internet, ¿no? Ahora lo niegan a su patriarca y fundador, diciendo que solamente Constantino solo dejó seguir y darle solo libertad de culto. Ahora también vamos a hablar de Martín Lutero. Bueno, él es el patriarca
de la Iglesia protestante. Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Hace 500 años, en 1517, tuvo lugar la Reforma Protestante que provocó en el cisma de la Iglesia Católica. Su impulsor fue teólogo Agustino Martín Lutero. Era de Eisleben desde 1483 a 1546. Según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas en la puerta de la iglesia alemana en Westerwald, creo que así se pronuncia, las 95 tesis con las que Lutero condenaba la contraventa de indulgencias. Sin embargo, investigadores históricos cuestionan la realidad de este hecho. Las teorías de Lutero dieron lugar a toda una serie de debates en torno a lo que debía de ser la fe y la moral cristiana, y que propiciaron la formación de nuevas iglesias que no reconocían la autoridad papal y que pasaron a ser conocidas comúnmente como protestantes o luteranas. Fecha de nacimiento de Martín Lutero fue el nacimiento en 1483 en Eisleben, Alemania, y él falleció el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, Alemania. El cristianismo evangélico o evangelismo es un movimiento religioso dentro del cristianismo protestante que promueve la esencia del evangelio. Consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de solamente en la expiación de Jesús de Nazaret. Los evangélicos creen en la centralidad de la conversión o la experiencia de nacer de nuevo. Cuando se recibe la salvación, es su autoridad de la Biblia como revelación de Dios a la humanidad y la difusión del mensaje cristiano. La pregunta es, ¿Cristo vino a formar una iglesia? ¿La misión de Cristo era formar una iglesia? Las personas, al igual que los creyentes, no tienen conceptos claros sobre lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Acaso es la iglesia un edificio donde los creyentes se reúnen para adorar a nuestro Creador? ¿Acaso es la iglesia una organización de personas que creen en Jesucristo? Comenzaremos por enfocarnos qué representa según la palabra de Dios la palabra iglesia. Veamos, la palabra iglesia es el idioma original del Nuevo Testamento en griego. La palabra griega para iglesia es eclesia, la cual quiere decir congregación, pueblo, asamblea, llamados a salir, del modo que la iglesia es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios. La iglesia no es un edificio físico, son grupos de personas. Vemos en este debate, cada quien trata de argumentar que ellos son la iglesia o el pueblo de Jesucristo, obviando muchos textos bíblicos para hacer claro cuál era verdaderamente la misión de Cristo. Pero si comenzamos solo en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ese mismo dilema de ellos. O sea que si nosotros no escudriñamos las Escrituras,
solamente nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar en este mismo dilema que se encuentran ellos, ¿no? Mi iglesia es la verdadera doctrina, ¿no? Ellos van a decir. Pero vamos a leer un texto bíblico que quizás no lo han leído, o si lo han leído, no lo han entendido. Porque en sí este pasaje tiene un mensaje muy profundo. Y vamos a leer Jeremías 31:31. Dice así las Sagradas Escrituras: He aquí viene días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a leer nuevamente. Jeremías 31:31. He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor dice que va a ser un nuevo pacto. Número 1, el Señor dice que va a ser un nuevo pacto. 2, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Me atrevo a preguntar, ¿dónde aparecen los gentiles? Me atrevo a preguntar, ¿dónde aparecen los católicos y los evangélicos? Cuando Cristo celebró la Santa Cena antes de su muerte, habló de este nuevo pacto. O sea, Él no habló de otro nuevo pacto, sino se está refiriendo a este mismo pasaje que hemos leído en Jeremías 31:31. Vamos a leer las propias palabras de Cristo en Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice: De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Quizás usted diga: sí, pero a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Sí, esa era la casa de Judá. Pero él no llegó a la casa perdida de Israel. Quizás por defender su posición usted diga, o muchos van a decir, sí, pero a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Pero él no llegó a las ovejas perdidas de Israel. Si usted no escudriñó las Escrituras, se basó solo a las historietas y solo ha leído el Nuevo Testamento, no va a saber dónde encaja su salvación. ¿Entiende? O sea, si usted solamente han leído el Nuevo Testamento o han escuchado todo lo que hoy se predica sin una base bíblica, como se dice, usted no va a encontrar dónde encaja su salvación. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuál es lo primero que Él nos dijo que nosotros deberíamos hacer? Vamos a leer a Juan 5:39. Juan 5:39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a leer nuevamente Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En escudriñar las Escrituras está la fuente de nuestra salvación, porque Cristo mismo está diciendo: escudriñen las Escrituras, porque a ti, a mí, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en escudriñar las Escrituras está la fuente de nuestra salvación. Pero muchos piensan que estudiar el Nuevo Testamento es todo, pero no. Por eso muchos han tomado la idea para salvarse y a otros, pero
su salvación está lejos de la realidad de las Escrituras, porque han oído palabras del Maestro, porque no han leído realmente la palabra del Maestro. Y el Maestro nos está diciendo que leamos las Escrituras. Entonces vamos a ver otro pasaje, otro consejo de Cristo, el Mesías, Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a leer nuevamente Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las escrituras que Cristo nos dijo: escudriñemos la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Por cuál de los profetas se sabe que haría un nuevo pacto? Cuando leímos primerito, leímos Jeremías, ¿verdad? Por medio de Jeremías vimos realmente que él decía, pues, ¿no?, que él haría un nuevo pacto, ¿no?, con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces tenemos que tener en cuenta que Cristo haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para esto vamos a investigar cómo se forma el pueblo de Dios antes de su nacimiento y división. Porque tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel se dividió, pero para esto tenemos que ir a las fuentes realmente, o sea, es irse mucho más atrás para que nosotros podamos comprender realmente, ¿no?, los sucesos, ¿no? Para que así las Escrituras nos den realmente la claridad, tenemos que ir mucho más al fondo. Vamos a comenzar con Abraham primero. Abraham es llamado hebreo. Vamos a ir a Génesis 14:13. Vamos a ir a Génesis 14:13. Y vino, y vino uno de los que escaparon y los anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sirnar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahí por primera vez Abraham es llamado el hebreo. Ahora, ¿qué significado tiene la palabra hebreo? Es lógico también, en el hebreo, ¿no?, tenemos que saber qué significa la palabra, ¿no? ¿Qué significado tiene la palabra hebreo? El significado de la palabra hebreo es el que ha cruzado, el que ha pasado. Esta tiene un gran significado, esta palabra, realmente. La palabra hebreo tiene un gran significado, porque vamos a leer Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí entra la palabra hebreo. Déjeme decirle que ahí se coloca la palabra hebreo. Vamos a leerlo de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha cruzado de muerte a vida. Como le vuelvo a repetir, ahí va la palabra hebreo, o sea, mas ha cruzado de muerte a vida. Porque eso era lo que significaba la palabra hebreo, el que ha cruzado, el que ha pasado. Al ir realmente, o sea, los escritos de Moisés y tanto de los profetas, ahí vamos a encontrar realmente nuestra naturaleza, de dónde venimos, ¿me entiende? Porque, como les vuelvo a repetir, podemos con Cristo cruzar. Con Cristo es que mediante su palabra, ¿no?, mediante lo que Él ha dicho, podemos cruzar de muerte a vida, realmente. Ahora, Dios promete un hijo a Abraham. Génesis 17, 19. Vamos a leer. Dios promete un hijo a Abraham. Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Isaac tiene dos hijos, el mayor llamado Esaú y el menor Jacob, que después es llamado Israel. Jacob, llamado después Israel, tuvo dos esposas, Raquel y Lea, y Jacob tuvo 12 hijos con sus 2 esposas y concubinas, pero con la que amaba solamente tuvo 2 hijos, José y Benjamín. José fue vendido por sus hermanos y José prosperó en Egipto. Fue el segundo del faraón, y cuando llegó una gran sequía y hambruna en toda la tierra, llegaron sus hermanos desde Canaán, y José se hace conocer ante sus hermanos y los perdona el mal que ellos le hicieron a él, y traen a su padre a Egipto. Luego José presenta sus 2 hijos a su padre, que tuvo con una egipcia. Jacob conoce a los hijos de José, los adopta y los bendice. Acá es donde se pone muy interesante todo realmente. Y para esto vamos a leer Génesis 48:5. Vamos a leer Génesis 48:5. Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Pero Jacob no solo los adopta, sino que también los bendice. Vamos a leer Génesis 48, 17, 20. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Escuche bien, todas estas profecías han sido realmente pasadas por alto. En el verso 20 dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo:
hágase Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Podemos ver que Efraín es el hijo menor de José, y él iba a ser padre de multitudes. Y esto es lo que se le pasó a muchos creyentes, todo por llevarse por las tradiciones y no escudriñar lo que Jesús mandó. Israel estuvo en Egipto 430 años, hasta que lo esclavizaron a Israel por un faraón que no conocía a José, y escogió a Moisés. El Eterno escogió a Moisés, un hebreo que se hizo egipcio, para sacar de las manos del faraón, diciéndole que deje ir a su pueblo para que le celebren fiesta. Éxodo 5:1. Vamos a leer Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. El primer pacto hecho en el desierto. ¿Y con quién lo hizo? Vamos a leer Éxodo 24 del 3 al 8. Tomemos lectura. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron un holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y tomó lectura a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A ver, quiero detenerme aquí. El pueblo dijo lo siguiente: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y le dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? Entonces vemos que esa es la primera alianza, el primer pacto. Vemos acá que el Señor hizo el pacto y lo hizo con la congregación de Israel. Y cuando se leyó el libro del pacto, el pueblo dijo: acepto. Todo lo que el Eterno había dicho, el pueblo había aceptado hacerlo. Pero algo muy importante aquí: el pacto se hizo solamente con ellos, no con otros pueblos, solamente con los hijos de Jacob, ¿no? Y sus hijos adoptivos, en este caso que era Efraín y Manasés. ¿Cómo se rompió el pacto y cuál fue la consecuencia? Vamos a leer 1 Reyes 11:33. 1 Reyes 11:33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los Sidomios, y Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces, lo que pasó aquí fue lo siguiente: Salomón
se había pervertido, ¿no? Había dejado que sus mujeres traigan a estos tipos de dioses, a Astoret, ¿no? A Quemos, a Moá, a Molón. Por eso que el Señor divide el pueblo. ¿Entiende? Esta es la división que nosotros encontramos aquí. Ahora vamos a ir también a 1 Reyes 30, 31. Vamos a leer 1 Reyes 11 del 30 al 31. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero a la casa del norte, como conocido también como la casa de Benjamín, fue esparcido en el año 722 a.C. La casa del reino del sur, también conocida como la casa de Judá, también fue esparcida, y después de 70 años ellos volvieron. Luego mataron a Zacarías, y el Eterno abandonó por 400 años, durante los cuales crearon el judaísmo, acercándose con prácticas humanas al Eterno, y ahí a ese pueblo fue que llegó el Señor, ¿no? En ese pueblo llamado la casa de Judá. El pacto es el acta matrimonial que fue quebrantado, y por esa causa Israel se dividió. Pero el reino del norte no volvió, se perdió entre las naciones. Para esto vamos a leer el libro de Oseas, y vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. ¿Qué dice? Vamos a leer el libro de Oseas 1, del 8 al 11. Tomemos lectura. Después de haber destetado a Rumaná, conoció y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde le fue dicho: vosotros no sois vuestro pueblo, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: soy hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, Oseas puso a su hija Lo-Ruhamá, y le dio un hijo también, ¿no? Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, que quería decir: vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero en el verso 10 es algo fantástico, y ahí podemos notar realmente, la misericordia de Dios que tiene para con su pueblo. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: soy hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, por el día de Jezreel será grande, dice. ¿Entienden? Ya desde ahí el Señor ya está anunciando que su pueblo volvería nuevamente. Vamos a leer Romanos 9,
del 24 al 26. En esto vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leerlo del 24 al 26. Dice: esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así dice Dios en el libro de Oseas, o sea, en el libro que hemos leído anteriormente: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ok? Entonces hemos leído lo que Pablo estaba anunciando en aquel tiempo a las personas. Les estaba anunciando que ellos podían volver a formar, hacer nuevamente una sola casa. ¿Entienden? Pablo nunca anunció que iba a haber una nueva institución o una nueva religión. ¿Entienden? Lo que él estaba diciendo, él estaba anunciando desde un principio, que los profetas, ¿no?, todos habían anunciado, ¿no?, que el pueblo de Israel dividido se iba a unificar nuevamente. ¿Entienden? Ahora, la única forma de que vuelva la casa de Norte o Benjamín es a través del Mesías. No hay otra forma realmente. O sea, la única forma de que Efraín o la casa del Norte, que también es llamada, la única forma es a través del Mesías. Porque el primer pacto se hizo, vamos a ver, porque el primer pacto se hizo, el contrato fue dictado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Moisés les dictó lo que ellos tenían que hacer? ¿Verdad? Entonces, ahora, ellos aceptaron y se selló ese contrato con la sangre de un becerro. Ahora, en el nuevo pacto, ¿no?, o en el nuevo contrato, digamos así, ¿cómo se hace? Vamos a leer Jeremías 31 al 33. Dice así las Escrituras: he aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ojo, dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo Jeremías, ¿no? Que en este pacto que se haría, vamos a ver, el pacto que sería, el contrato, digamos así, que se haría, sería ya en nuestro corazón. ¿Entiende? No como nuestros padres, en este caso, no como el pueblo de Israel, no, cuando fueron llevados al desierto. Ya no sería de esa forma. Ya Moisés, ya no necesitaríamos de un intercesor para que nos anuncie el Evangelio. Perdón, o sea, el contrato. Sino que en este caso, ya nosotros, al escuchar, digamos, esta verdad, ¿por qué? Porque nosotros somos el pueblo del norte. Ahora, para sellar, para volver y ser parte de este contrato, de esta renovación, es a través de la sangre de Cristo.
Cristo vino para entregar su vida, pero para unificar a ambos pueblos, para ser uno solo. Cristo no vino a formar religiones, eso no fue la misión. Leamos lo que dice Pablo. A ver, vamos a ir a Efesios. Vamos a leer lo que dice Pablo en Efesios 2, de 12 al 13. Y vamos a leer también el verso 19. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a leer Efesios 2:12, del 13 al 19. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que la religión católica y todos los protestantes siempre están fuera y lejos de la verdad. Si piensan que Cristo vino a formar una religión, ambas son doctrinas y formadas por doctrinas de hombre. Este es el evangelio que las ovejas perdidas pueden volver a través de Cristo. Este evangelio, lo que se habló siempre, ¿no? Lo que Cristo vino a hablar, realmente estaba hablando a las dos casas, ¿entienden? A las dos casas perdidas. En este caso, la única casa que no volvió, ¿no?, fue la casa del norte, ¿no?, o la casa de Benjamín. Este es el evangelio, y esto es lo que realmente Cristo, su sacrificio y todo eso, lo que vino a hacer fue para unificar a ambas casas. Cristo vino a unificar a ambos pueblos, al pueblo, al reino del norte y al reino del sur. Esa fue la gran comisión y la misión de nuestro Señor. Bueno, muy buenas noches y muchas bendiciones. Espero que este análisis haya sido y sea de mucha bendición para todos. Bendiciones.